Hola amigos. Por todos los acontecimientos que se están precipitando, da la impresión de que a la OTAN no le van las cosas muy bien, y ese es el peligro verdadero para la humanidad. Como esta es una guerra de exterminio entre la OTAN y el mundo civilizado, cualquiera de los escenarios puede ser el detonante del Armagedón. Ahora mismo la situación se ha complicado mucho, porque en el jardín de Borrell, han proliferado, y lo han colonizado los cardos borriqueros corrompidos hasta los tuétanos. Ya nadie puede disimular que el sistema capitalista occidental es un lodazal de corrupción incontrolable, cuyas víctimas son los muertos que provocan las guerras, que desde el jardín de Borrell precipitan para echar tierra sobre el lodazal de mierda que es el mundo capitalista. A los ojos de todo el mundo hacen que sus instituciones solo representan a sus élites corruptas. Y ahora, el escándalo del Parlamento Europeo solo es la chispa que hará saltar por los aires cualquier traza de honorabilidad que pretendan hacernos creer que tienen sus famosas reglas. Simplemente, están podridos como sus mentes fascistas. Esto va a provocar un auténtico terremoto dentro del mundo OTAN, y del de la Unión Europea, que ahora sí, más que nunca corre el peligro de implosionar. Estados Unidos será el detonante de implosionar la OTAN, y posiblemente, Serbia y Hungría el de la Unión Europea. Pero de estos últimos ya hablaremos en un próximo vídeo. Hoy vamos a centrarnos en Estados Unidos y en Bielorrusia. Porque llegan noticias del frente de la retirada de la Brigada Mecanizada Separada 93 de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Bakhmut. Y esto quiere decir que el importante enclave de Bakhmut, Ucrania ya lo da por perdido. Y resulta que después de la visita relámpago de la semana pasada del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu a Bielorrusia para entrevistarse con su homólogo bielorruso. Una semana después Bielorrusia ha movilizado ayer su ejército, al parecer con intenciones de entrar en guerra. Algo que pillaría a Occidente en plena guerra civil. Porque la trampa que Estados Unidos le ha tendido a la Unión Europea, es de las que hacen época. Y una sola decisión de Estados Unidos puede destruir la unidad de todo el Occidente colectivo. El rumbo económico de la administración del presidente estadounidense Joe Biden está destruyendo la unidad de Occidente, según un artículo publicado en The Washington Post. El artículo señala que los líderes europeos están preocupados por lo proteccionista que ha resultado ser la política económica de Washington. La administración de Joe Biden está lista para enviar cientos de miles de millones de dólares en subsidios a empresas estadounidenses, especialmente en el campo de las llamadas tecnologías verdes. El Washington Post señaló que tales medidas violan las reglas de libre comercio, que han sustentado el sistema internacional impulsado por Estados Unidos desde finales de la década de 1940. El artículo da un ejemplo de que un funcionario europeo de alto rango incluso abandonó cabreado la cumbre Estados Unidos-Unión Europea, porque a Estados Unidos, en su opinión, no le importan las preocupaciones de sus aliados europeos. Y digo yo, que ni mencionan el cabreo de Emmanuel Macron después de su entrevista con Joe Biden la semana pasada. Que hasta llegó a decir la blasfemia para Occidente. De que a Rusia había que garantizarle su seguridad, algo que Polonia, las Bálticas y Bulgaria, lo han considerado un sacrilegio y han saltado a la chepa de Macron, posesos perdidos, insinuando que Macron es un rusófilo compulsivo. Así las cosas, las tensiones seguirán aumentando porque el sufrimiento de Europa solo empeorará, ante precios del gas natural 7 veces superiores. Y precios de la electricidad 10 veces superiores a los de las 2 décadas anteriores. Muchas empresas europeas empiezan a darse cuenta de que simplemente no pueden competir. El artículo del Washington Post también señala que a medida que decae el nivel de vida de los europeos de a pie, y el traslado de empresas de Europa a Estados Unidos, las tensiones entre Washington y Bruselas dificultarán su cooperación en el enfrentamiento con Rusia. La ley que provoca tales críticas en la Unión Europea se llama Ley de Reducción de la Inflación. Fue firmada por el presidente estadounidense Joe Biden en agosto, y ofrece subsidios multimillonarios para empresas estadounidenses. De particular preocupación en Europa son los incentivos ofrecidos a los fabricantes de vehículos eléctricos. Ante esto, las empresas automotrices europeas pueden simplemente abandonar la producción de dichos automóviles en la Unión Europea y transferirlos a los Estados Unidos.
Uno de los principales objetivos de la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a los Estados Unidos, fue tratar de convencer a la administración estadounidense, si no de derogar, al menos de corregir la ley. Joe Biden prometió pensar en este tema, pero Washington no hace ninguna promesa específica y no piensa hacerla. Además, Biden presentó previamente la ley como un gran logro de su administración. Y digo yo, que por eso es poco probable que lo revise, además de que para Estados Unidos, la Unión Europea solo es una herramienta a utilizar militarmente como OTAN. Pero que como pierda Ucrania a manos de los rusos, se avecina una recomposición de todo el entramado geopolítico que la OTAN fabricó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos lleva de nuevo al frente, donde hoy se informa que después de que Ucrania ha retirado parte de su ejército de Bakhmut, Bielorrusia ha movilizado el ejército en un control repentino de la preparación para el combate, y afectará las direcciones de Polonia y Ucrania. Se recibió información sobre el avance de las unidades de la Brigada 38 de Asalto Aéreo Separada, desde el punto de uso permanente, y columnas de equipo militar de la brigada se desplazan al sureste de Brest, por la autopista P-17. El convoy incluye al menos 25 vehículos blindados de transporte de personal, alrededor de 30 camiones MAZ con personal y 3 morteros remolcados de 120 mm 2B-23 Nona M1. 2 camiones cisterna, vehículo de comando y personal R-145BM, 2 vehículos de comunicación, al menos 5 vehículos de la Guardia Fronteriza, una ambulancia y 2 cocinas de campaña. Así lo informa el Ministerio de Defensa de la República. Se informa que las actividades de verificación serán exhaustivas. En la primera etapa de verificación, las unidades militares deben avanzar al área designada, atrincherarse y organizar la defensa de posiciones. Después de eso, las tropas deberán construir cruces de puentes a través de los ríos Nieman, en dirección a la frontera con Polonia, y Berecina, en dirección a la frontera con Ucrania. Según informa el Ministerio de Defensa de la República, personal y equipo militar se desplazarán por la vía pública. Para ello, se introducirán restricciones de circulación en algunas autopistas. Se aclara que se lanzó un control sorpresa en las tropas por orden del presidente del país, Alexander Lukashenko. Recordemos que a mediados de octubre llegaron a Bielorrusia los primeros escalones con militares de Rusia, que forman parte de la agrupación regional de tropas. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia luego enfatizó que la agrupación se creó únicamente con el interés de fortalecer la protección y defensa de la frontera del Estado de la Unión. La necesidad de esto se explicó por la actividad en curso en las regiones de Bielorrusia que limitan con los países de la OTAN. Al mismo tiempo, Minsk ha enfatizado repetidamente que las fuerzas armadas del país no participarán en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pero las fuerzas armadas de Ucrania al mismo tiempo minaron fuertemente las áreas fronterizas y erigieron activamente fortificaciones defensivas aquí. Se informa que las tropas serán enviadas a las áreas indicadas, donde se prevé equipar las posiciones, así como velar por su protección. Además, en el marco de las actividades, está previsto construir puentes que crucen los ríos Neman y Berecina. Las medidas serán integrales, las tropas deberán avanzar a las áreas designadas lo antes posible, implementar su equipo de ingeniería, organizar la seguridad y la defensa, y construir puentes que crucen los ríos Neman y Berecina. Dice el mensaje del canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. En relación con la inspección, se restringirá temporalmente la circulación de vehículos civiles en varias carreteras y terrenos. Prestamos atención a cada una de las fronteras de nuestra patria, tanto en la dirección noroeste como la sur. Naturalmente, las fronteras del sur, y la frontera con Ucrania, son motivo de gran preocupación. En el contexto de una operación militar especial llevada a cabo por la Federación Rusa, Ucrania ha tomado medidas sin precedentes para romper todo lo que nos conectaba, dijo el jefe del Estado Mayor de Bielorrusia, el general de división Vítor Gulevich. La semana pasada, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, junto con el jefe del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Vítor Krenin, firmaron enmiendas al protocolo sobre la disposición conjunta de seguridad regional en la esfera militar.
Ahora mismo Bielorrusia traslada equipos militares cerca de la frontera ucraniana, y es probable que se una a la guerra. El proyecto bielorruso AJUN, un grupo de supervisión de actividad militar, ha afirmado este lunes que el grupo de fuerzas regionales incluye tropas rusas y serbias, confirmando que parte del equipamiento ha sido trasladado durante los ejercicios militares registrados en la ciudad de Brest, en el suroeste del país, desde donde se traslada un gran convoy militar hacia la frontera con Polonia. Al menos 24 unidades se están moviendo hacia la frontera con Ucrania. También se ha desplegado equipo militar, como tanques, baterías de mortero, vehículos pesados y otro equipamiento de ingeniería, ha informado el grupo en su canal de Telegram. Bielorrusia también anunció el pasado 7 de diciembre el traslado de equipamiento militar, en un intento de contrarrestar la amenaza terrorista por parte de guerrillas que operan desde el otro lado de la frontera. Ya con anterioridad, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció en octubre que había acordado con su homólogo ruso Vladimir Putin el despliegue de un grupo regional conjunto de tropas por el agravamiento en las fronteras occidentales de la Unión Estatal. El Ministerio Bielorruso de Defensa explicó más tarde que el grupo se está desplegando para garantizar la paridad en el campo de la seguridad militar y el mantenimiento de la paz en Bielorrusia. No obstante, Ucrania considera esto como una amenaza y acusa a Bielorrusia de ser cómplice de la operación militar que lanza Rusia en el territorio ucraniano. Minsk es el aliado más cercano de Moscú en la zona. Lukashenko ha afirmado que la implicación de Bielorrusia en la operación militar especial rusa es por el momento limitada, únicamente para impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia. Con todo esto, no ha descartado la posibilidad de lanzar una operación militar en Ucrania si siguen las persecuciones contra los residentes bielorrusos que viven en Ucrania. Creo que las palabras prepotentes de Angela Merkel, al reconocer que todo lo que hicieron al implementar los tratados de Minsk, no eran más que una falsedad para engañar a Putin y ganar tiempo para fortalecer la implantación de la OTAN en Ucrania para posteriormente atacar a Rusia. Esto está dinamitando todo el prestigio de Occidente en general, y de la Unión Europea en particular, aparte de que ya ha abierto los ojos al resto del planeta, y están viendo la auténtica calaña de los colonialistas. Todas estas circunstancias ya han sido anotadas por países como Serbia y Hungría, que pueden ser los trampolines para dinamitar la Unión Europea y la OTAN. Con todo este peligro, los países del este ya se han desbocado hacia la guerra total. Polonia desplegó al menos 40 piezas de artillería de largo alcance de 155 milímetros en la frontera con la región de Kaliningrado. Y Eslovaquia anunció la transferencia de 2.000 misiles y 11 cazas MiG-29 a Ucrania. Esto es toda una ofensiva definitiva de la OTAN contra Rusia. En este momento, al menos 40 montajes de artillería autopropulsada están desplegados en la frontera de Polonia y la región de Kaliningrado, capaces, entre otras cosas, de disparar a distancias de hasta 70 kilómetros. También comenzó el despliegue de cañones autopropulsados de Corea del Sur adquiridos por Polonia, lo que crea una situación extremadamente peligrosa para Rusia. Según los periodistas de Avia.pro, el despliegue de cañones autopropulsados se fija cerca de la frontera sur de la región de Kaliningrado, mientras que los cañones autopropulsados llegados de Corea del Sur se despliegan masivamente en el corredor de Suwalki. Desde hace poco tiempo, la política de relaciones entre Varsovia y Moscú se ha deteriorado gravemente, por lo que las acciones de Polonia de desplegar sistemas de artillería de largo alcance en la frontera rusa pueden verse como un posible intento de ataque. Por el momento, se sabe que los cañones autopropulsados polacos están desplegados a una distancia de 10 a 15 kilómetros de la frontera con Rusia, lo que es una grave provocación. Por su parte, Eslovaquia no se queda corta, y anunció la transferencia de 2.000 misiles y 11 cazas MiG-29 a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Rastislav Kačer, anunció que las autoridades eslovacas acordaron la transferencia a Ucrania de varios miles de misiles de aviones, así como un escuadrón de cazas MiG-29, que incluye 10 aviones de combate y uno de entrenamiento de combate.
Todavía no le hemos entregado el MiG-29, pero estamos listos para hacerlo. Estamos hablando con nuestros socios de la OTAN sobre cómo hacer esto. Y el 8 de diciembre tuvimos una conversación muy significativa con su presidente. Mi secretario de Defensa le explicó a su presidente cómo podemos hacer esto. Y creo que una delegación ucraniana vendrá a Eslovaquia en las próximas semanas y trabajaremos junto con nuestros amigos estadounidenses para que esto sea una realidad, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovaquia. Según el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, estamos hablando del suministro de un lote muy grande de armas, y una lista más grande de entregas que no está sujeta a publicidad por ser materia reservada. Una de las razones por las que Eslovaquia no proporcionó cazas MiG-29 a Ucrania es el hecho de que estos aviones fueron enviados a modernizarse para poder utilizar misiles estándar de la OTAN en ellos. Hasta la fecha, teniendo en cuenta las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se han destruido al menos 75 cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, que es el doble del número declarado oficialmente de cazas de este tipo en servicio con Ucrania, y casi igual al número de cazas MiG-29 en servicio en los estados europeos combinados. No sé lo que opinaréis vosotros, pero a mí me da la impresión que la OTAN ya ha decidido destruir Rusia, y esto solo terminará a no tardar mucho con una gran guerra total, y con todo tipo de armas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.